Y bien, estamos ahora con Fernán Altuve, que es especialista en Derecho Canónico, es abogado, pero también es regidor de la Municipalidad de Lima, donde ha habido un conato de pelea el día de ayer, bueno, un enfrentamiento verbal muy fuerte. Gresca. Una gresca, no llegó a haber gresca, no llegó a extremos físicos, pero ahí se levantó Jaime Salinas, fue a increpar, casi le pega a Eduardo Segarra, una cosa pues francamente deplorable, a mi juicio por lo menos. Bueno, Fernán, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jaime? Muy gracias por la invitación. Bueno, ya se pronunció el Vaticano de una manera, el Papa, ¿no es cierto?, de una manera muy clara, y la universidad en el comunicado que ha enviado, claro, ha dicho que esto va a ser informado a la Asamblea, pero en su primer párrafo da a entender claramente que la universidad se mantiene en sus 13, en el sentido de que tiene su propio estatuto y que está de acuerdo pues con la ley peruana y con la Constitución peruana y que en buena cuenta no modificarían, es lo que se da a entender en el primer párrafo, no modificarían ese estatuto. Hemos visto estudiantes de la Federación de la FEPUC que se mantiene también en esa posición, en fin. En el caso de que la Universidad Católica efectivamente no aplique o no acate esta recomendación, esta indicación del Papa, bueno, en primer lugar no se sabe bien, perdería los títulos de canónica y de católica, ¿no es cierto? A ver, siempre se está tocando el mismo tema, pero la condición de pontificia es un título honorífico que otorga el Papa a las universidades que tienen un régimen de unión directa con su persona. Por lo tanto, si no hay unión directa con el Santo Padre, automáticamente el título pontificio se pierde. Y después queda la denominación de católica. La denominación de católica, que también es un estatus jurídico de un tipo de universidades, está relacionado si esa universidad tiene identidad con la Iglesia Católica o es una universidad que no tiene ninguna identidad con la Iglesia Católica. De no tenerla porque han tomado la decisión de separarse de la unión con el Santo Padre, pues entonces ellos perderían el derecho a usar el nombre que hasta la fecha de hoy están usando de manera legítima. Por ahí ellos dicen que este nombre lo tienen inscrito en Indecopi, en los registros públicos, que incluso hay otras argumentaciones en el sentido de que el término católico en realidad significa universal. Y que le pongan la universidad universal, pues. No, pero sería pues una redundancia cacofónica. Absolutamente. Pero no, pero entonces... Pero que lo pongan, porque ellos no pueden usar una denominación que le pertenece a una institución... Pero tú sabes que los credos, el credo, por ejemplo, de la iglesia anglicana, de las iglesias ortodoxas, el credo que es muy parecido, o si no idéntico al credo de la iglesia católica, dice, en inglés, iglesia, es una iglesia católica, creo en una iglesia católica, santa, no, lo que no, y dice católica. ¿Cuánto quieres? Lo que tú quieras. Todo la iglesia de Inglaterra no es una iglesia católica, es la iglesia de Inglaterra. Pero el credo que se reza en las misas, usa la palabra católico, porque católico significa universal. No, usan el credo de Nicea, que es un credo, es una oración católica, que es el credo de Nicea, que obviamente usan oraciones o usan cosas que pertenecen a la Iglesia Católica y pueden utilizar las oraciones que quieran, se las prestamos. El credo ortodoxo, la Iglesia Ortodoxa también usa la palabra católico, la católica en su credo. No usa, usa universal, no usa el católico. Bueno, católico significa universal. Sí, y eso claro, es lo que... Bueno, pero que se llame la Universidad Universal, que está muy bien y pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero el término católico pertenece a una denominación. También dicen, y eso es, miren, risible, que hay farmacias que se pueden llamar una farmacia católica. Si la Iglesia Católica no quiere que una farmacia o que una sastrería tenga ese nombre, puede iniciar sus acciones porque le pertenece esa denominación. Y el embajador de la Gran Bretaña, si ve que alguien utiliza de manera abusiva, arbitraria y de manera desautorizada o sin autorización de la reina de Inglaterra el término anglicano, tiene todo el derecho a protestar ante el gobierno peruano y exigir que se retire, y lo puede hacer. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. Bueno, pese a que esto esté inscrito en los registros públicos y todo. Pero yo te digo una cosa, ¿tú crees que si yo inscribo Coca-Cola en el registro de Indecopi, no va a poder venir Coca-Cola Nacional a exigirme que yo le devuelva lo que es su denominación propia de ellos, o voy a tener que eso es en el mundo de las marcas. En el mundo de las denominaciones. Y todo tiene denominación, como religión, como marca, como comercio, como credo, como educación. Porque aquí hay un servicio que es la educación. Y lo que se está generando es una publicidad engañosa. Imagínate tú que yo creo la Universidad Greenpeace
y empiezo a enseñar cacería, caza de ballenas, etcétera. Bueno, ellos va a venir en la Greenpeace. Universidad Católica sostienen que ellos son católicos, conservan una identidad católica, solo que desde el momento en que el arzobispo fue Cipriani, hubo problemas. Antes no había habido problemas. Con los arzobispos anteriores no había habido problemas. Jaime, a ver, ese punto es muy importante. Hoy día nadie ha salido a decir que el problema no es con el Papa. ¿Por qué? Porque el problema, desde el primer momento se dijo que era con el Papa y ahora ha quedado demostrado que no era con el Papa, que demandó la universidad al cardenal para generar una cortina de humo. Y el cardenal Cipriani ha sido víctima de un ataque cuando él lo único que ha hecho es pedir desde el año, lo que desde el año 91 era una obligación, que se adecuaran y pusieran a derecho, como ha pedido Juan Pablo II, como ha pedido la Conferencia Episcopal del Perú, todos los obispos del Perú, y como ha pedido Benedicto XVI. Entonces, pero la Iglesia Católica nunca tuvo problemas ni con Vargas Alzamora, no tuvo problemas con los anteriores. ¿En el año 73 en la Universidad Católica? El año 73, ya no recuerdo, ha pasado mucho tiempo. Sí, bueno, sí estaba. ¿Y el cardenal Landázuri no renunció? Y el cardenal Landázuri renunció. Sí. Entonces no hubo problema. Sí hubo problema. Bueno, pero eso fue pues... ¿Por qué? Hubo problema. No, acabas de decirme, no hubo problema. Yo te estoy diciendo, en el año 73, el cardenal Landázuri, un santo varón, tuvo que renunciar por el conjunto de actitudes arbitrarias de los profesores de la universidad. No, pero no, por un caso particular. Por un caso escandaloso. Es una cosa de distinto tipo. No. Pero, entonces hubo problema con el canciller y el arzobispo de Lima. Entonces no me pero después no hubo, pues con Vargas Alzamora. Con Vargas Alzamora, que solo tuvo 10 años. Entonces, bueno, pues... Pero con el cardenal que estuvo como Landázuri un periodo larguísimo, sí hubo problema. Y con Cipriani también hubo problema. Entonces resulta que ellos son selectivos. Cuando son jesuitas los respetan. Pero cuando no son jesuitas no los respetan. Del estatuto, pues que es un tema fundamental. Ahora, el tema del patrimonio, de los bienes... Sí. He leído que tú sostienes que que perderían los bienes, la Universidad Católica. Número uno. Los bienes, digamos, heredados de Ribagüero. Lamentablemente simplifican las cosas. Hay tres tipos de bienes que están en juego. Bienes eclesiásticos, que fueron el origen de la universidad del año 1917 al año 1944, porque Ribagüero murió recién en el 44, los bienes del legado de Ribagüero del 44 al 57 y los que han generado como recursos propios. Los que son del origen y de Ribagüero... ¿Pero por qué dices bienes eclesiásticos? Eran bienes que Ribagüero donó a la Universidad Católica, que era una organización privada. A ver, Ribagüero donó en el año 44 bienes con una condición de que la universidad siguiera siendo católica, número uno. Los bienes anteriores, del año 17 al 44, que son 25 años, ¿dónde funcionaba la Universidad Católica? En el Colegio de la Recoleta, que era propiedad de la iglesia. Y todo lo que generaron esos bienes estaban relacionados con bienes eclesiásticos. O sea, durante 25 años la Universidad Católica lo único que tenía era lo que el arzobispado le daba. Y lo que generaba... Bueno, una congregación, ¿no? La congregación de los Sagrados Corazones. Y la congregación de los Sagrados Corazones no está en la Iglesia Católica. No, claro, sí, claro que sí, pertenece a la Iglesia Católica. Entonces son bienes pero... eclesiásticos, pues. Entonces son bienes eclesiásticos. Con autorización del señor arzobispo, porque no pueden disponer de bienes para darlos en usufructo a ninguna institución si el arzobispo no lo autoriza. Entonces, durante 25 años bienes eclesiásticos. Del 44 en adelante, la Universidad Católica tiene el legado de Ribagüero con una condición. Por eso hay una junta de administración que sigue viva, porque la junta de administración tiene que verificar que esos bienes se destinen para el fin de educación superior católica. Y después hay bienes que ellos han generado. Pero la Universidad Católica no era una universidad... digamos, de derecho eclesiástico o canónico, era una universidad privada, era una universidad de derecho privado, inscrita como una asociación privada sin fines de lucro, ¿no es cierto? La documentación que ha visto la Santa Sede y el Santo Padre para tomar su decisión es que ellos tienen toda la documentación que acredita que no es esa el estatus. Por lo tanto, lo van a poder acreditar. Es una entidad privada, es una asociación privada sin fines, en fin, no sé cuál es la fórmula exacta desde el punto de vista jurídico, pero es una entidad privada inscrita en los registros públicos como una entidad privada y que tiene sus propias, sus bienes inscritos en el registro público. La universidad fue fundada en el año 17 y no existían las asociaciones en el año 17. Recién aparecen las asociaciones con el Código Civil de 36. Por lo tanto, la universidad fue fundada no como una asociación de carácter civil, sino como una asociación eclesiástica. Porque no podía ser organizada como una cosa que no existía en el Código Civil, si estaba el de 1852. Bueno, pero en todo caso después se convirtió... Después se forma una asociación civil, pero la naturaleza del origen, el Código Civil dice que cuando una asociación civil tiene fines eclesiásticos... con fines eclesiásticos...
Y queda el Código Civil hasta el actual dice que los conceptos religiosos no son afectados por la condición civil, o sea que mantienen sus fines religiosos. Tiene una doble condición, ergo tiene que tener dos derechos, el civil del Perú y el eclesiástico canónico de la Iglesia Católica. No, pero como entidad civil, digamos, tiene sus bienes inscritos en los registros públicos como propios de esta entidad particular privada. Totalmente de acuerdo, entonces, pero sujeta condición a que sea católica. Si no es católica, yo puedo donarte bienes para que tú los des para un servicio. En uno de los testamentos de Rivabuelo... En uno no, el vigente, del año 38. Solamente... Según Avendaño, Rivabuelo incluso dice que si la universidad cambiara de nombre, incluso, esos bienes permanecerían en manos de la universidad. A ver, la universidad ha dicho que está vigente el testamento del año 33. Y la misma universidad en el año 57 inscribió como testamento válido en el registro público, que siguen diciendo que es lo que vale, el testamento del año 38. Entonces la universidad está en unos casos... No, ese es otro tema. No, es que ese es el tema. El del 38 señala que esos bienes tienen condición. Si la condición se pierde, el bien se pierde. ¿Pero cuál es la condición? Que sea para fines de educación católica. Y si no, van al arzobispado. Eso lo dice el testamento del 38. Por eso es que están tan preocupados. No, ellos sostienen que... Bueno, se han sostenido que no tenían problema con el Papa. Ya sabemos que el Papa ha dicho, sí, ustedes me han atacado a mí. Entonces, pues... Bueno, mentiras. Hubiéramos querido tener la posición de la Universidad Católica, hemos llamado a todo el mundo. Nadie quiere decir nada porque ya saben que ha quedado descubierto que era una patraña, que no tenían un problema con el Santo Padre. Que se definan, ¿están con el Papa o están contra el Papa? Yo estoy con el Papa. Bueno, ahora, la Universidad Católica es... Lo que sí es una universidad, una de las pocas universidades propiamente dichas que hay en el Perú, ¿no? Es una universidad, es una institución, un país que no tiene instituciones, esta es una institución bastante lograda. Digamos que lo importante es que permanezca como universidad y como institución, más que como católica o no católica. A ver, Jaime, o no. Si esa es una posición que yo puedo respetar, ¿no es cierto? Tiene que considerar ellos que los fines para los cuales se dieron esos bienes también tienen que dar una educación católica como quiere la Iglesia. Por lo tanto, han podido sentarse en una mesa, llegar a un acuerdo y separar una universidad para los fines como ellos los ven, ¿no es cierto?, de laicos católicos que no creen en la obediencia, y entregar una parte o llegar a un acuerdo y dividir salomónicamente el problema. No, aquí ha habido una actitud soberbia de enfrentamiento ante la autoridad del Santo Padre. Entonces, obviamente, ahora enfrentamiento con la Iglesia Católica Universal. No, ha habido temor a perder autonomía frente al Opus Dei. Eso es lo que ha habido. El Opus Dei no tiene nada que ver acá. Bueno, el arzobispo de Lima no tiene nada que ver acá. Cipriani es del Opus Dei. Perdón. El Monseñor Cipriani es arzobispo de Lima. Claro. Y el ser arzobispo de Lima significa que es independiente de cualquier orden. Número uno. Y número dos, se dijo en todo momento que esto era con el Papa. Y si ellos no confían en el Papa, porque no quieren que la terna la dirija el Papa, el arzobispo de Lima no señala quién está en la terna, es el Santo Padre. Entonces, claro, si ellos se dicen católicos... No, si no confían... el Santo Padre, pero me imagino que la voz de... No, señor. El Santo Lo Padre... que va a Roma, de Roma regresa. No necesariamente. Muchas veces... Ese es un dicho de los obispos muy conocido. Sí, pero a veces se equivocan. Pregúntele al nuncio anterior. Bueno, Fernán Altuve, gracias por su participación. Gracias por tu invitación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Hugo Jara, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, y Jorge Montenegro, director de Estudios y Proyectos Hidráulicos Multisectoriales. Vamos a hablar de, digamos, la aprobación, de cuál es la opinión finalmente de la ANA respecto de los aspectos hídricos del proyecto Conga. Regresamos.